son 3 puntos importantes que sabíamos que iban a ser difíciles aquí en Lanzábal porque siempre se nos atraganta el Marino, pero bueno, la primera parte yo creo que merecimos incluso más de lo que llevamos al descanso en el marcador. La segunda parte, bueno, pues se nos complicó a raíz del penalti y demás, pero al final los 3 puntos para el casillero, que es lo importante, y por lo que dices, contento por volver a marcar gol. Hacía 2 años que no marcaba, la verdad que bueno, llevaba tiempo ya hasta que llegué aquí al Langreo sin marcar y bueno. Sí que es verdad que no sé por qué, igual suena así un poco a tal, pero sí que no sé, me olía que podía marcar cuando tienes una sensación así, un presentimiento, yo no sé, me olía desde el principio del partido que podía marcar ya porque estábamos haciendo bastante peligro con los parados. Juan pues no ve claro los desmarques, que queda un poco ahí a la expectativa. Entré ahí y en cuanto vi, imaginando un poco qué podía pasar o qué podía pasar el balón por ahí, y en cuanto vi el balón ahí, pues nada, me tiré ahí con todo lo que pude a intentar cazarla y cuadró de que, oye, para adentro, ¿no? Hay que estar ahí, oye, pues mira, al final un gol y para ayudar al equipo y 3 puntos, o sea que perfecto. Si te soy sincero, en la primera parte creí que íbamos a aumentar más la ventaja en el marcador, o si no, viendo las ocasiones, el peligro que nos pudo hacer el Marino, yo creí que, bueno, que iba a ser un marcador bastante favorable. Luego se nos complicó eso un poco la segunda parte. El 2-0 sabemos todo el mundo que es un resultado muy engañoso porque al final, oye, en cuanto te marcan uno ya pues te entra en partes normal, nerviosismo, te apuras, las cosas no las haces con tanta tranquilidad como cuando llevas otra ventaja en el marcador. Desde el penalti, pues igual quizás el miedo, la ansiedad, un poco de todo, pues igual algún aspecto también físico, el equipo se viene un poco abajo y el otro equipo pues oye, tiene que ir hacia arriba, tiene que quemar cartuchos y al final pues te someten un poco. Pero bueno, yo creo que al final el equipo sufriendo pero a la vez mentalizado de que tenía que amarrar el resultado y fue lo que pasó, ¿no? Que al final nos llevamos los 3 puntos. Todo lo que se sume ahora al principio pues al final ayuda. Ya nos pasó el año pasado, que empezamos muy bien y todos los equipos que estábamos ahí arriba, pues luego en la segunda vuelta pues todos esos puntos nos valieron para tener ahí un colchón, y este año pues oye, lo que más se pueda sumar ahora, ya no solo por si el equipo pega algún bajón durante la temporada, que esperemos que no, pues ya por pelear por los puestos de arriba desde el principio, que es lo que yo creo que tenemos que hacer este año, y te da cierta tranquilidad por eso y porque bueno, aparte el equipo pues va cogiendo moral, ya afrontas las semanas y los partidos de otra manera y al final es siempre importante sumar para todos los escenarios posibles.